El eclipse total de sol captó la atención de millones de personas alrededor del mundo, aunque en nuestro país solo se pudo ver de forma parcial. Y para hablar de esto nos acompaña el astrónomo de la Universidad de Chile, José Massa. Don José, nuevamente bienvenido a este estudio. Un gusto estar aquí. Nuevamente. Don José, profesor, ¿cómo se explica que este fenómeno astronómico, que se repite varias veces durante la década, se puede decir, cause tanta expectación en la gente? Porque hubo mucha expectación durante la jornada. Sí. Bueno, los eclipses siempre han interesado a la gente, sobre todo los eclipses totales de sol, porque la franjita donde se puede ver es muy pequeña. Entonces uno tiene que tener mucha suerte para tener un eclipse a domicilio. Dicen que en general en un punto cualquiera del planeta se repite un eclipse cada 500 años. Cada 500 años. Entonces si uno nace, vive y muere en un lugar, la probabilidad es menos de un 20% de que uno en su vida, en ese lugar, le vaya a tocar presenciar un eclipse de sol. Un eclipse total de sol, que son los espectaculares. Un eclipse parcial, todos hemos visto muchos eclipses parciales en que uno del sol, como lo vimos hoy día, que pierde un pedacito por la luna, pero un eclipse total es muy poco frecuente, así que no es raro que a la gente le interese un fenómeno que no ocurre todos los días. ¿Cómo se pudo apreciar en Chile? Yo decía que algunas regiones fueron más beneficiadas que otras, pero en Chile tampoco no se pudo ver completamente este fenómeno climático como si fue en Australia. ¿Cómo se vio a lo largo del país? Bueno, desgraciadamente la franja de totalidad pasó, bueno, desde Australia, Nueva Zelanda y se metió en el Pacífico, pero no alcanzó a llegar del todo a Chile. Desde algunas zonas se vio como el eclipse estaba empezando recién. Bueno, el eclipse fue a las 7:10 de la tarde, 7:11 minutos de la tarde de hora chilena. ¿Sí? Duró 4 minutos, pero fue en la mitad del Pacífico. Acá en Chile, como 10 para las 8, me consta porque una persona que trabaja conmigo, Roberto Antesana, fue a la Cuesta La Dormida y ahí tomó una foto que el sol tiene una mascada más o menos importante por la luna, pero estaba empezando a verse el eclipse y el sol se puso y se acabó el Porque show. se vio en el momento de la puesta de sol. Tenemos esas fotografías, están en el computador del Switch, a ver si las podemos revisar. Las fotos que usted mencionaba son justamente esa fotografía. ¿Nos puede describir? Esa fotografía, por ejemplo, la tomó Roberto Antesana desde la Cuesta de la Dormida, hoy día, digamos a las 8 de la noche, cuando faltaban pocos minutos para que el sol se pusiera. Entonces, así se vio. Obviamente no es. ¿Y él ocupó algún lente especial? No, es una cámara digital como, bueno, puedo hasta darte la marca, pero una cámara, bueno, común y corriente. Ya, una cámara importante. No es una de estas cámaras instamáticas así de que tiene todo automático, es una cámara un poquito más sofisticada, pero no era ni un telescopio ni nada grandioso. ¿Cómo se explica entonces, para quienes no entendemos mucho de astronomía, este fenómeno de que la luna tape el sol, profesor? Bueno, no sé si te lo puedo explicar aquí con las manos. La Tierra da vuelta en torno al Sol en un plano, que es como la superficie de esta mesa. La Tierra tiene esta órbita y la Luna tiene una órbita con un pequeño ángulo. Entonces, cuando la Luna está en oposición al Sol o en conjunción con el Sol, o está arriba de la eclíptica o debajo de la eclíptica, salvo 2 veces al año, ahora es más o menos como en mayo y en noviembre, en que justo la Tierra y el Sol están en la dirección en que se cortan esos dos planos. Entonces, si la Luna se mete entre medio, o tapa al Sol, o la Luna se mete en el cono de sombras de la Tierra. Entonces, en 2 épocas del año se pueden producir los eclipses. Y ahora hemos tenido suerte, bueno, en el año 2008 hubo un eclipse que se vio en Isla de Pascua. Claro, fue fantástico. efectivamente, sí. Y fue total. Fue total. Ahora los próximos eclipses no vienen, el naipe de los eclipses no viene muy bien dado para Chile, pero el 2 de julio del 2019 va a haber un eclipse total de sol en La Serena. Entonces el Valle del Elqui va a ser el lugar de privilegio para ver ese eclipse total de sol. Así que el próximo domicilio es el 2019. Me están llegando ya consultas de Twitter, yo no sé si las están recibiendo allá en el Switch, pero bueno, consultar básicamente, 2019 es el próximo eclipse total de sol que se va a ver en Chile. En Chile, pero van a haber otros que sí, se puedan... Hay varios más.
Estuve viendo ahí la lista y hay unos que son en Noruega, por ejemplo. Bueno, uno siempre, si uno es fanático de perseguir eclipses, puede tener un buen pretexto para irse a otro lado, pero es un deporte un poco caro perseguir eclipses. Los eclipses ocurren en cualquier parte del planeta y a veces, ahora hubiera sido fantástico irse a Tahití, claro, para ver ahí el eclipse, uno podría haberlo disfrutado. Bueno, hay preguntas de Twitter, profesor, usted sabe que también la gracia es interactuar con los televidentes y vamos con la primera consulta que nos llega a través de Diego Acuña. ¿Qué incidencia en la Tierra, desde el punto de vista electromagnético, causan este tipo de eclipses? Bueno, la respuesta es ninguna. ¿No? Es decir, el Sol nos está alumbrando a cada rato y de repente se nos puso un objeto delante, por 4 minutos nos tapó el Sol, no es lo suficiente como para que se enfríe la Tierra o pase nada. Realmente es que hay mucho mito, creo. Es irrelevante. Ahora, claro, el mito de los eclipses viene desde nuestros ancestros más antiguos, desde el que el hombre estaba en la caverna y salía y de repente desaparecía el Sol y le parecía algo brutal que le afectaba a su vida. Entonces hay una serie de historias muy simpáticas sobre los pueblos primitivos que arrojaban flechas. ¿Es cierto que los mayas lo pudieron predecir? No estoy tan seguro. Pero ellos tenían conocimientos de astronomía muy avanzados. Tenían conocimientos de astronomía bastante avanzados, pero bueno, entender el fenómeno del eclipse cuesta un poco y seguro que los mayas lo entendían muy bien. Pero tener la órbita de la Luna en torno de la Tierra tiene bastante más complejidad que otras órbitas. De los modelos de órbita, la órbita de la Luna en torno a la Tierra es muy difícil porque la Luna le hace bullying el Sol. No es un problema entre dos, no es un matrimonio de a dos, sino que es un matrimonio de a tres. Y eso ya es una situación más complicada. Entonces, los movimientos de la Luna son difíciles y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un poco más simple. Pero para poder predecir un eclipse uno tiene que conocer ambos movimientos. Uno tiene que conocer la danza. Coincidir. Claro, y entonces uno dice, ya, en tantos años más, en la época ya muy antigua, se supone que en Babilonia, que tenían registros de eclipses muy largos, lograron ver que cada 18 años se van repitiendo los eclipses, el periodo que se llama de los Saros, y cada 54, cada 3 periodos de 18, vuelven a recurrir en el mismo sitio. Es decir, este eclipse de ahora debería más o menos ocurrir igual en 54 años más. Perfecto. Es el ciclo. Claro, el problema es que cuando la gente vivía 20 años, eso era como 3 generaciones más adelante. Ahora tenemos la costumbre de vivir más. De ver más. Entonces, y uno conoce mucho mejor la mecánica celeste. A ver, vamos con la pregunta que sigue, que también tiene mucha relación entonces con lo que hemos hablado y con esto, que son los mitos. ¿Los eclipses tienen relación con los enjambres sísmicos, por ejemplo, lo que pasa en Pichilemu? Yo sé que los científicos son un poco reacios a relacionar estos fenómenos, pero en el inconsciente popular se da mucho esa pregunta. No, bueno, yo quiero desmentirte por los dos lados. ¿Ya? Los científicos no somos reacios a relacionar esto con aquello. Ahora, cuando no hay ninguna relación entre esto y aquello, no podemos ver la relación. Es decir, no hay ni una evidencia, ni una. Ni siquiera hay como un móvil detrás para echarle la culpa al eclipse de lo que está haciendo la tectónica de placas. Entonces, no es que nosotros seamos reacios, nosotros encantados. Si uno demostrara que cada vez que hay un eclipse se producen 7 terremotos... Son más escépticos, quizás. Bueno, claro, es que si uno no es escéptico, no es científico. Exacto. Si los científicos somos dudantes, no somos creyentes. Es muy cierto eso. Profesores, vamos a revisar imágenes que captó nuestro equipo regional de la red austral de Punta Arenas, que pudo tomar esta hermosa imagen entonces de cómo se vio allá en el sur del país. Y sobre lo mismo me gustaría consultar una pregunta que hace Carlos Loyola. ¿Por qué los eclipses en la mayoría de las veces aparentemente se ven más y mejor en el sur que en el norte de Chile? ¿O tampoco así? Bueno, no, eso puede tener alguna razón que estoy pensando. Lo que ocurre es que, por ejemplo, cerca del verano, si uno mira, el sol sale mucho antes en Punta Arenas que en Arica y se pone mucho después. El día es bastante más largo y hay una zona en el polo sur. Ahora, el sol está sobre el horizonte en las 24 horas.
Entonces, en el Polo Sur, los pingüinos vieron el eclipse perfectamente, sin ningún problema. Ya. Porque el Sol, en este minuto, que ya el Sol está corrido bastante al sur del Ecuador, si uno se para en el Polo Sur, uno ve que el Sol está sobre el horizonte en las 24 horas. Así que ahí tenemos 24 horas para el Sol. Así que es cierto que al sur se ven mejor los eclipses. Ahora, se ven más los eclipses. Ahora, el Sol está muy bajo. Entonces, las condiciones de visibilidad no son las óptimas, pero se ven más los eclipses cerca de los polos. También en Noruega ven más eclipses que lo que ven en Cuba. Voy a estar hablando justamente de eso, pero a través del Twitter, J. Padilla me dice, le pregunta a usted, profesor, ¿por qué siempre vemos la misma cara de la Luna? ¿Esa tiene movimiento de rotación? ¿O aparece como que fuera la misma cara, pero está rodando? Bueno, eso es medio complicado. Siempre vemos la misma cara. Absolutamente. Ah, o sea, ¿está bien lo que dice el amigo? Sí, no, siempre vemos la misma cara. Es decir, ese monito que la luna presenta unas manchas se ve siempre tal cual. La luna está dándole la misma cara a la Tierra, pero al darle la misma cara a la Tierra está girando sobre su eje en el mismo periodo en que da una vuelta alrededor de la Tierra. La luna gira en 27 días y medio y la luna se traslada alrededor de la Tierra en 27 días y medio y por eso que nos da la misma cara. Y esto es que la Tierra le hizo bullying a la luna y por fuerzas de marea la obligó a que nos diera la misma cara, como que agarró por las orejas la luna y le dijo, mírame fijo. Pero la luna está tratando de hacer lo mismo, pero como es más chica, van a pasar miles de millones de años antes de que la luna logre que nosotros le demos la misma cara a la luna. Fenómeno apasionante. Claro, apasionante y difícil de explicar. Por ejemplo, hay preguntas, usted sabe que los tuiteros ahí de repente van al hueso y dice, Ariel Hernández Mora, vamos a poner esa pregunta también, ¿el eclipse solar de hoy tiene relación con las auroras boreales que hubo durante la jornada en Suecia? ¿Qué son las auroras boreales? No, las auroras boreales tienen otro origen. Las auroras boreales se producen, el Sol, hoy día mismo por casualidad, estuve ahí mirando una imagen del Sol con un aparatito muy simple, tenía 4 grandes grupos de manchas. A veces uno mira el Sol y no tiene ni una mancha. ¿Ya? 4 grandes grupos de manchas ya revela que había una actividad magnética más o menos importante en el Sol hoy día. El viento solar se activa por las manchas, entonces nos llega como mayor radiación, mayor plasma proveniente del Sol. Eso interactúa con el campo magnético terrestre, lo trata como de apretar y por el único lugar donde entra es por los polos magnéticos. Entonces las auroras boreales se producen cuando entran partículas cargadas cerca del polo norte, excitan la alta atmósfera y producen luces verdes que se ve como que King Kong estuviera agitando una sábana en el cielo. Se ve muy muy bonito en el norte de Canadá, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, se ven muchas auroras boreales. Una aurora boreal es un sinónimo de actividad magnética en el Sol. Y el eclipse es que se puso la luna adelante, o sea, no hay relación. No tiene ni una relación una con otra. Y Edgardo Galazo dice, ¿qué produce el efecto que la circunferencia de la Luna cubra exactamente la circunferencia del Sol? Ahí está la pregunta. ¿Qué produce entonces el efecto que la circunferencia de la Luna cubra exactamente la circunferencia del Sol? Bueno, la verdad es que eso es una gran casualidad astronómica. La Luna es 400 veces más chica que el Sol. 400 veces más chica. Pero resulta que está más o menos 400 veces más cerca. ¿Ya? Entonces, cuando las vemos en el cielo, la Luna y el Sol, se ven casi igual del mismo porte. Y entonces la Luna justo alcanza a cubrir el Sol. Ahora, como la órbita de la Luna en torno de la Tierra es un poquito excéntrica, es un poquito elíptica, a veces la Luna está más lejos, está a 400.000 kilómetros, a veces está más cerca, a 350.000. Y eso le cambia un poquitito el tamaño a la Luna. Y a algunos eclipses, si la Luna está un poquito más chica, no alcanza a cubrir a todo el Sol. Profesor, ¿y por qué, me dice Marcela Mercado, por qué daña los ojos mirar un eclipse solar sin protección?
Bueno, la verdad es que uno tiene que ser cuidadoso. Daña el mirar el sol sin protección. O sea un eclipse o sea el sol. Claro, si yo mañana, que no hay eclipse, me pongo a mirar el sol a ojo desnudo, me puedo dañar la retina con mirarlo unos pocos segundos. Ya. Es decir, el sol uno no lo debería mirar nunca fijo. Ni con eclipse. No, claro, uno puede mirar a la gente fija, a los ojos, pero no al sol. Y hay que tener mucho cuidado que un anteojo ahumado, que a uno le puede parecer que oscurece mucho la luz, bueno, si uno lo pone contra el sol igual no le va a servir, pero hay radiación infrarroja que el anteojo podría no estar cortando bien, y esa radiación infrarroja que uno no la ve podría destruirle la retina en unos pocos segundos. Entonces, lo más recomendable es que si uno quiere mirar el sol, uno tiene que comprar un filtro especial, un filtro que esté garantizado, que a uno le va a bajar toda la radiación infrarroja y le va a dejar un poquitito de luz para que uno pueda ver. Entonces, el sol no hay que mirarlo nunca. El problema en un eclipse es que la gente se entusiasma con mirar el eclipse y entonces es la luz del sol la que le está dañando la retina, no es que el eclipse tenga una cosa especial. Bueno, el mito ahí, las abuelitas decían que a las embarazadas tampoco podías mirar, pero son mitos. Es que mejor que nadie mire. Lo mejor para mirar un eclipse es hacer un hoyito en un cartón y proyectar una imagen del sol. Y esa imagen uno le puede ir viendo cómo la luna le va mascando la imagen. Entonces es preferible mirarlo por proyección que no por visión directa. Profesor, quiero darle las gracias por esta invitación. A ver si Encantado. La próxima vez tenemos más tiempo y lo podemos hacer un poco más temprano, pero siempre es un agrado conversar con usted. Un placer conversar contigo y con Los televidentes. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Sobre todo los eclipses totales de sol, porque la franjita donde se puede ver es muy pequeña. Entonces uno tiene que tener mucha suerte para tener un eclipse a domicilio. Dicen que en general en un punto cualquiera del planeta se repite un eclipse cada 500 años. Cada 500 años. Entonces si uno nace, vive y muere en un lugar, la probabilidad es menos de un 20% de que uno en su vida en ese lugar le vaya a tocar presenciar un eclipse de sol. Un eclipse total de sol, que son los espectaculares. Un eclipse parcial, todos hemos visto muchos eclipses parciales en que uno el sol, como lo vimos hoy día, que pierde un pedacito por la luna, pero un eclipse total es muy poco frecuente, así que no es raro que a la gente le interese un fenómeno que no ocurre todos los días. ¿Cómo se pudo apreciar en Chile? Yo decía que algunas regiones fueron más beneficiadas que otras, pero en Chile tampoco no se pudo ver completamente este fenómeno climático como si fue en Australia. ¿Cómo se vio a lo largo del país? Bueno, desgraciadamente la franja de totalidad pasó desde Australia, Nueva Zelanda y se metió en el Pacífico. El eclipse total de sol captó la atención de millones de personas alrededor del mundo, aunque en nuestro país solo se pudo ver de forma parcial. Y para hablar de esto nos acompaña el astrónomo de la Universidad de Chile, José Massa. Don José, nuevamente bienvenido a este estudio. Un gusto estar aquí. Nuevamente. Don José, profesor, ¿cómo se explica que este fenómeno astronómico, que se repite varias veces durante la década, se puede decir, cause tanta expectación en la gente? Porque hubo mucha expectación durante la jornada. Sí, bueno, los eclipses siempre han interesado a la gente, pero estaba empezando a verse el eclipse y el sol se puso y se acabó el Porque show. se vio en el momento de la puesta de sol. Tenemos esas fotografías, están en el computador del Switch, a ver si las podemos revisar. Las fotos que usted mencionaba son justamente esas fotografías. ¿Nos puede describir? Esa fotografía, por ejemplo, la tomó Roberto Antesana desde la Cuesta de la Dormida, hoy día, digamos a las 8 de la noche, cuando faltaban pocos minutos para que el sol se pusiera. Entonces, así se vio. Obviamente no es. ¿Y él ocupó algún lente especial? No, es una cámara digital, pero no alcanzó a llegar del todo a Chile. Desde algunas zonas se vio como el eclipse estaba empezando recién. Bueno, el eclipse fue a las 7:10 de la tarde, 7:11 minutos de la tarde de hora chilena. ¿Sí? Duró 4 minutos, pero fue en la mitad del Pacífico. Acá en Chile, como 10 para las 8, me consta porque una persona que trabaja conmigo, Roberto Antesana, fue a la Cuesta de la Dormida y ahí tomó una foto que el sol tiene una mascada más o menos importante por la luna